Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, me ha impactado bastante y sé que a muchos de ustedes también les va a interesar: la supuesta crisis que está atravesando Demet Özdemir, la queridísima actriz turca que nos robó el corazón en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir. El título ya lo dice todo: Demet Özdemir en crisis, depresión y hospital, la impactante verdad revelada. Y créanme, lo que vamos a descubrir juntos es algo que nos hace reflexionar sobre la fama, la presión, el brillo superficial de Hollywood, la complejidad de las relaciones personales y, sobre todo, la salud mental. Así que si son fans de Demet, si se preocupan por el bienestar de las celebridades, si han seguido su carrera con entusiasmo, o simplemente sienten curiosidad por conocer la verdad detrás de los titulares, este vídeo es para ustedes. Prepárense para descubrir detalles que quizás no conocían, información que nos ayudará a entender mejor lo que podría estar sucediendo y, por supuesto, a solidarizarnos con Demet en estos momentos difíciles. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. También no duden en darle me gusta a este vídeo si les parece relevante la información que les estoy presentando. Y compartan el vídeo con sus amigos y conocidos, así llegamos a más personas. Ahora sí, entremos en materia. Las noticias sobre Demet Özdemir han estado circulando desde hace un tiempo, con diferentes niveles de intensidad. Rumores, especulaciones y, en ocasiones, información un tanto confusa, han inundado las redes sociales y los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. Lo que comenzó como un posible agotamiento producto de su apretada agenda laboral y, quizás, algunos problemas personales que toda persona enfrenta, ha escalado a rumores más serios sobre una posible depresión e incluso, la necesidad de ser hospitalizada. La verdad es que, aunque no hay una confirmación oficial, hasta el momento, de todo esto, las fuentes que han estado circulando son bastante consistentes. Se habla de que Demet estaría pasando por un momento muy complicado a nivel emocional. La presión de la fama, la exposición constante a la mirada pública y las redes sociales, la exigencia de cumplir con un calendario de trabajo implacable, la búsqueda constante de la perfección estética, y los desafíos personales que todos enfrentamos en algún momento de la vida, parecen haberla afectado considerablemente. Y recordemos que en el mundo de la farándula, la imagen lo es todo, y la presión por mantenerla impecable puede ser abrumadora. Es crucial recordar que Demet, como cualquier ser humano, tiene sus propios sentimientos, sus emociones y sus vulnerabilidades. Es fácil olvidar que detrás de la glamorosa vida de las celebridades, con alfombras rojas, sesiones de fotos, portadas de revistas, campañas publicitarias y fans gritando su nombre, existe una persona real, con sus miedos, sus inseguridades, sus angustias y sus momentos de fragilidad. Es crucial recordar esto, especialmente cuando nos enfrentamos a noticias de este tipo. Debemos ser empáticos y comprensivos, y no caer en el sensacionalismo ni en la crítica despiadada. Pero, ¿qué elementos concretos nos llevan a pensar que algo no anda bien? Hay varios indicios que, aunque no son pruebas definitivas, sí nos sugieren que algo podría estar pasando. Primero, las ausencias. Demet, que siempre ha sido muy activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida diaria, desde los rodajes hasta sus momentos de ocio, sus viajes y sus encuentros con amigos y familiares, últimamente ha estado mucho más distante. Sus publicaciones son menos frecuentes y, cuando las hay, se percibe una cierta tristeza o melancolía en sus palabras y en sus expresiones. Sus fotos ya no irradian la misma energía y vitalidad que solían tener. Sus historias de Instagram, antes llenas de risas y diversión, han dado paso a publicaciones más sobrias y reflexivas. Esto, por supuesto, puede interpretarse de muchas maneras, pero sumado a otros detalles que ahora mencionaremos, resulta sospechoso. Es como si Demet se estuviera resguardando, protegiéndose de la exposición mediática. En segundo lugar, están los reportes de fuentes cercanas a la actriz. Estas fuentes, que han permanecido en el anonimato por motivos obvios, han filtrado información sobre su estado de ánimo, mencionando episodios de llanto, dificultad para dormir, un marcado desinterés por sus actividades diarias y un evidente agotamiento físico y mental. Algunos medios turcos con acceso a fuentes dentro de la industria del entretenimiento han incluso hablado de que Demet habría buscado ayuda profesional y estaría recibiendo tratamiento médico. Aunque la información no ha sido confirmada. Oficialmente, estos reportes, que han ido apareciendo en diferentes medios, sugieren una preocupante coherencia.
Un tercer aspecto a considerar son las declaraciones de algunos colegas de profesión. Si bien no han hecho referencias directas a la situación de Demet, sus palabras han transmitido un mensaje de apoyo y de preocupación por su bienestar. Actores y actrices con los que ha trabajado en series y películas, directores y productores, han subido publicaciones en redes sociales hablando sobre la importancia de la salud mental, de cuidarse y de buscar ayuda cuando sea necesario. Algunos incluso han compartido mensajes de apoyo indirectos, utilizando hashtags relacionados con la salud mental y la empatía. Estas indirectas, aunque sutiles, son una clara señal de que algo está pasando y de que en el mundo de la farándula turca hay una gran preocupación por el estado de Demet. Además de esto, existe un factor muy importante que no debemos olvidar: la influencia de las redes sociales y la cultura de la imagen. Demet, como figura pública, está constantemente expuesta a la opinión de sus seguidores y de la sociedad en general. La presión por mantener una imagen perfecta, por cumplir con los estándares de belleza establecidos, por ser siempre feliz y exitosa, puede ser abrumadora y generar altos niveles de estrés y ansiedad. Los comentarios negativos, las críticas despiadadas y el acoso en línea pueden tener un impacto devastador en la salud mental de cualquier persona, y aún más en la de una celebridad. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué ha desencadenado esta supuesta crisis? Pues bien, las posibles causas son múltiples y probablemente interconectadas. Es muy poco probable que un solo factor sea el responsable de la situación que estaría atravesando Demet. En primer lugar, como ya mencioné, la presión laboral. Demet ha trabajado sin descanso en los últimos años, protagonizando exitosas series de televisión que han tenido un impacto internacional, como Erken Cikus y Doğu Kaderimdir, que la catapultaron a la fama global, y más recientemente proyectos cinematográficos que han requerido una dedicación total. La exigencia de mantener una imagen impecable, de cumplir con los plazos de rodaje, de asistir a eventos promocionales, de responder a las demandas de los fans, de viajar constantemente y de lidiar con la competencia constante puede resultar agotadora, incluso para la persona más fuerte y resiliente. El ritmo de trabajo en la industria del entretenimiento turca, como en otras industrias, es frenético y exige un alto nivel de compromiso y dedicación. En segundo lugar, las relaciones personales. En la vida de Demet han ocurrido cambios importantes, como su divorcio. Después de una intensa relación sentimental y un matrimonio que parecía idílico con el actor Ozan Koç, la pareja anunció su separación en mayo de 2023. Este tipo de situaciones, el fin de una relación amorosa, siempre generan estrés y pueden afectar el estado de ánimo y la estabilidad emocional. Sabemos que la ruptura de una relación sentimental, independientemente de las circunstancias, es un proceso doloroso que puede requerir de mucho tiempo para superar. El duelo, la tristeza, la decepción, la incertidumbre y la soledad son emociones comunes que pueden afectar la salud mental de una persona. Y además, en el caso de una celebridad, el escrutinio público sobre su vida personal y la constante exposición mediática de su divorcio pueden añadir una capa adicional de estrés y dolor. Y por último, pero no menos importante, la propia personalidad de Demet. Aunque no la conocemos personalmente, podemos intuir, por sus entrevistas, sus apariciones públicas, sus redes sociales y la forma en que ha interpretado sus personajes, que es una persona sensible, empática, perseverante y con un gran corazón. Estas cualidades son maravillosas y la han convertido en una de las actrices más queridas por el público, pero también pueden hacer que una persona sea más vulnerable ante las adversidades de la vida. La empatía, por ejemplo, puede hacer que una persona se sienta más afectada por el sufrimiento de los demás y, a su vez, por el suyo propio. La sensibilidad puede hacer que una persona sea más propensa a experimentar emociones intensas, tanto positivas como negativas. Y la perseverancia, aunque es una cualidad admirable, puede llevar a una persona a exigirle demasiado a sí misma y a no permitirse descansar ni recuperarse. Es fundamental que dejemos claro que todo lo que estamos comentando aquí son rumores y especulaciones, y que a pesar de la información disponible, no tenemos pruebas concretas de que Demet esté sufriendo depresión o que haya sido hospitalizada. Sin embargo, la información que hemos analizado, combinada con la situación actual de la actriz, con sus ausencias de las redes sociales, con las declaraciones indirectas de sus colegas y con el contexto general de la industria del entretenimiento, nos lleva a pensar que algo no está del todo bien. Es un rompecabezas que, si bien no tiene todas las piezas, nos da una imagen que nos preocupa. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como fans? ¿Cómo podemos, desde la distancia, ayudar a Demet en este difícil momento?
Lo más importante es mostrar nuestro apoyo y solidaridad, sin invadir su privacidad. Si Demet realmente está pasando por un momento difícil, necesita saber que no está sola. Podemos enviarle mensajes de cariño y ánimo a través de las redes sociales, aunque lo ideal es que se abstengan de hacer preguntas sobre su estado de salud o su vida personal. Podemos mostrar nuestro respeto por su privacidad y evitar propagar rumores y especulaciones sin fundamento. Podemos destacar su talento y su profesionalismo, recordar los personajes que nos enamoraron y agradecerle por todo lo que nos ha dado. En este tipo de situaciones, el respeto y la empatía son fundamentales. Debemos recordar que las celebridades son personas, y que merecen ser tratadas con la misma consideración y respeto que cualquier otra persona. No debemos olvidar que la salud mental es un tema serio, y que la depresión es una enfermedad real que requiere de atención profesional y apoyo. No debemos juzgar ni criticar, sino ofrecer nuestro apoyo incondicional. Además, es importante ser conscientes de la influencia que tienen las redes sociales y la cultura de la imagen en la salud mental de las celebridades. Debemos reflexionar sobre nuestros propios comportamientos en las redes sociales y evitar ser parte de la propagación de comentarios negativos, críticas despiadadas y acoso en línea. Debemos ser más conscientes de la importancia de la salud mental y de la necesidad de apoyar a las personas que están pasando por momentos difíciles. Es importante también señalar que la búsqueda de ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de valentía y de responsabilidad. Buscar ayuda de un psicólogo o psiquiatra puede ser fundamental para superar una depresión, para manejar el estrés y la ansiedad, y para recuperar el equilibrio emocional. La verdad es que en este momento no tenemos todas las respuestas. No sabemos con certeza qué está pasando en la vida de Demet Özdemir. Pero sí sabemos que como fans, podemos hacer mucho para mostrarle nuestro apoyo y cariño. Podemos enviarle mensajes positivos, desearle lo mejor y esperar que se recupere pronto y vuelva a brillar con la misma fuerza que siempre la ha caracterizado. Podemos ser una comunidad de apoyo y de amor, que respete su privacidad y que celebre su talento. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que la información que les he proporcionado les haya resultado útil e interesante. Hemos explorado juntos los rumores sobre la supuesta crisis de Demet Özdemir, analizando los posibles indicios, las causas y, sobre todo, la importancia de la salud mental. Hemos reflexionado sobre la fama, la presión, la cultura de la imagen y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Espero que este contenido les haya aportado algo, que les haya hecho reflexionar sobre la fama, la presión, la importancia de cuidar de nosotros mismos y de los demás, y de la necesidad de ser empáticos y comprensivos con aquellos que atraviesan momentos difíciles. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan de los rumores sobre Demet Özdemir? ¿Creen que es importante hablar sobre la salud mental de las celebridades? ¿Qué podemos hacer como fans para mostrar nuestro apoyo? ¿Cómo podemos contribuir a una cultura más respetuosa y empática en las redes sociales? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho saber su opinión. Y como siempre les recuerdo que darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que no se olviden de hacerlo. También pueden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Adiós.